Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues vamos a continuar. De hecho, hoy vamos a terminar nuestro estudio, la parte que estamos viendo acerca de propósito. Hoy terminamos la última lección, que es manifestando el reino. Entonces, lo que hemos estado viendo, pues básicamente es esto, ¿verdad? Estamos en el mundo, no somos parte de él, y tenemos que manifestar lo que es el reino de Dios a través de nuestra conducta, a través de la forma en que vivimos, a través de la forma en que la cultura de Dios, del reino de Dios, se ha hecho manifiesta en nuestra vida. No se trata de qué tanto hablamos, de qué tanto decimos, qué tanto sabemos, sino más bien de qué tanto mostramos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, suponiendo, por supuesto, que Dios ha hecho ya una obra en nuestros corazones, permitir que esto se manifieste, que esto se vea, para impactar de esa forma a las personas con las que estamos conviviendo todos los días. Así es, necesitamos estar. Estamos inmersos en el mundo, en la cultura, sin embargo no pertenecemos a esa cultura. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, que es la del reino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no imitar o no formar parte o no mezclarnos, digamos, en la cultura, sino intervenir, sino que seamos nosotros los que propongamos todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, que son los principios eternos de Dios, que sean las virtudes, que sean los valores del reino en donde quiera que estemos. Y pues no vamos a estar relacionándonos con la cultura de las naciones, pero sí vamos a estar caminando inmersos en ello, ¿no? En la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Jesús anunció el reino de Dios con la levadura, por ejemplo, en Lucas 13:20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? La levadura fermenta o leuda la masa al contacto, y una vez unidas es imposible revertir el efecto. Y esto es muy interesante porque la levadura pues inicia muy lentamente, o sea, aparentemente no tenemos ningún impacto en la sociedad, pero con cualquier gesto, con cualquier palabra, con nuestros actos, con nuestra conducta, vamos dejando esa levadura en el buen sentido que va a fermentar en un momento dado y entonces va a dar volumen a la masa. Entonces vamos a impactar de alguna manera nuestra sociedad. El reino de Dios establece las esferas de la sociedad de esta manera y ya no se va a ir. Es que se necesitan los hijos de Dios en la sociedad. O sea, no estar resguardados en las iglesias nada más o en sus hogares nada más, sino que llevemos este impacto, que llevemos esta cultura del reino donde quiera que nos encontremos. Así si se implanta una palabra de fe en el mundo, no va a regresar vacía, porque así lo ha prometido nuestro Señor, ¿no? El reino opera bajo principios, bajo valores, bajo leyes, preceptos, que son diferentes en cada país del mundo, y de ellas se produce una cultura que es distintiva, ¿no? En cada sector, en cada país, por ejemplo. Pero en general, nosotros como hijos de Dios tenemos una manera de vivir, una manera de comportarnos, unas leyes muy específicas del reino de los cielos, y eso se imparte donde quiera que te encuentres. Así es, y sí, lo que decía la esposa es cierto. O sea, nosotros podemos distinguir de alguna manera a una persona de dónde es, no tanto por sus rasgos físicos, que también son importantes, son parte de esta cultura, sino también por la forma en que habla, la forma en que piensa. Esto da una característica especial a cada uno de los pueblos. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a impactar con la cultura que tenemos, que es la cultura del reino. ¿Cuál es la característica más marcada que tenemos los que somos ciudadanos del reino de Dios? Bueno, que debería de ser, pues es el servicio, ni más ni menos.
Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo dio el ejemplo, ¿no? Él toda su vida estuvo sirviendo. Él veía a las multitudes, les daba de comer, veía a la gente que estaba enferma, la sanaba, veía a la gente cansada, pues les daba la manera de que descansaran. Siempre estuvo sirviendo a sus mismos discípulos, él los servía. Recordemos aquella vez en que les lavó los pies. No lo hizo tanto que lo necesitaran, que probablemente sí, sino para mostrarles que él estaba dispuesto a servir en la tarea más, pues, ¿qué será? Más sucia, más difícil de ese tiempo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, a veces nosotros nos ponemos un poquito difíciles por cosas que son mucho más sencillas que esa, y no lo queremos hacer, siendo que el Señor entregó su vida por nosotros. Pues imaginemos nada más dónde quedó el estándar al que tenemos que llegar, ¿no? Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí no estamos hablando de una violencia física, no estamos hablando de que vamos a agredir. Aquí más bien de lo que está hablando la palabra es de ser radicales, ¿no? Si tú realmente eres del reino de los cielos, pues tienes que ser radical, ¿no? No hay manera de que te puedan confundir con los demás, si realmente somos ciudadanos del reino de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, se debe notar. No por el esfuerzo que pongamos para hacerlo, sino porque la obra que Dios ha hecho en tu vida, pues se debe notar. Dios no lo hace, no cambia, no transforma nuestras vidas nada más para que Él lo sepa, sino para que el mundo entero lo sepa. Entonces, si no se nota, no es que Dios esté fallando, más bien nosotros somos los que no estamos permitiendo, los que ponemos obstáculos para que esa manifestación se esté dando. Esta violencia, por supuesto, no va a ser con armas, con armas humanas, sino con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos da dones, nos da habilidades, nos da talento, nos da estrategia, y para que podamos transformar la cultura de este siglo con nuestra simple presencia. No tenemos que hacer más. Nuestra presencia debe ser una presencia que se note por el servicio, por la humildad, por la sencillez. No podemos ser arrogantes, no podemos mirar a la gente por encima del hombro, sino que tenemos que ser unas personas accesibles, sencillas. Ese es el punto. Entonces, si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer, entonces la cultura, las personas que están a nuestro alrededor van a verse afectadas por esto. Definitivamente, porque esto va a impactar. El hecho de que tú hagas algo por alguien sin pedir nada, oye, pues eso es impactante. Sí. Nadie hace, en este momento nadie hace nada por nadie sin esperar una recompensa, ¿no? Entonces, si tú lo haces, eso va a ser impactante, eso va a ser un factor, un punto ahí del cual la gente va a tomarse para ver que hay algo, hay una realidad distinta a la que todo el mundo tiene. Mateo 20, del 25 al 27 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Recordamos que los discípulos se peleaban continuamente, discutían acerca de, bueno, pues ahora quién es aquí el más importante de los discípulos, ¿no? Y alguno de ellos quizás hasta diría, bueno, pues ¿quién va a ser el sucesor, no? Cuando no está el Señor, entonces ¿quién va a ser? ¿Quién se va a quedar en su lugar? Y se peleaban por eso. Y el Señor les dice, no va por ahí. No crean que van a tener privilegios, ni que van a tener nada más que los demás. El que quiera ser el mejor va a ser el que sirva de mejor manera, ¿verdad? Y ese es el desafío que tenemos. Servir en esta sociedad que decimos es que no se lo merece. No, nadie se lo merece. Nosotros no nos merecemos el perdón y sin embargo lo tenemos. Ese es nuestro desafío, que mostremos el reino de Dios a través de nuestro servicio, a través de una actitud
de humildad y sencillez. Así es, el mismo Señor nos dice que no, en el reino de los cielos no vamos a encontrar así la grandeza de los grandes títulos, que sea lo más importante, el poder, el conocimiento, la riqueza. O sea, esos valores no son del reino de los cielos, ni tampoco las posiciones, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que pues hay diferentes escalas, ¿no? Para llegar, ¿no? Para llegar a determinado nivel. Eso no existe, de esa manera como nosotros la conocemos aquí en la tierra, no existe en el reino de los cielos. La promoción en el reino de los cielos existe siempre y cuando tenga que ver con el servicio a otros. Eso sí, la vida de Jesús, desde el principio hasta el fin, marcó que siempre fue de servicio y de humildad. Ese camino de grandeza que podríamos buscar tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el servicio. Y que ser siervo no significa estar subordinado, sino dar todo lo que se tiene. El saber que todos nuestros talentos, nuestros dones, que todo lo que Dios nos ha dado no es para nosotros mismos, sino para darlo a los demás, para entregarlo al mundo de manera humilde, sin esperar nada a cambio. Y que esto es lo que nos hace grandes en el reino de los cielos. Así es, así es. Entonces, ahora sí que mientras nos quedemos con menos, es mejor, ¿no? Lo que nos da, hay que regresarlo, hay que darlo a los demás, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Pues ni más ni menos que transformar la cultura. Nuestro desafío, entonces, es establecer el reino de Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra propia vida. No es por discursos, no es por predicaciones. Lo vamos a hacer con nuestra conducta. Estamos recordando que estamos manifestando el reino de Dios hacia personas que no conocen el reino de Dios. O sea, no lo vamos a hacer dentro de la iglesia, pues los de la iglesia ellos son de casa. Es hacia afuera. Ese es el punto importante, ¿verdad? La predicación del evangelio entonces debe ser una predicación de transformación social hacia afuera, no hacia adentro. Vamos a establecer los principios, los valores que son los que deben estar en la sociedad. Nos quejamos muchísimo de cómo está la sociedad, bueno, ¿y qué estamos haciendo para cambiar esta situación en la que se encuentra? No estamos haciendo nada más nos estamos quejando. Y con quejarse no va a cambiar absolutamente nada. No va a haber absolutamente ningún cambio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que impactar. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, se espera que nosotros demos un fruto. Y ese fruto, además, tiene que ser, en este caso que se está hablando, tiene que ser la vid. No puede ser otra cosa. Si da otra cosa, pues entonces no estamos unidos al árbol de la vid, estamos unidos a otro árbol, pero Dios no quiere que estemos dando otro tipo de frutos, quiere que demos uvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el fruto que se espera de nosotros. Cuando lo estamos dando, entonces estamos cumpliendo realmente con el propósito que Dios tiene para nosotros. Recordamos que el Señor dijo, que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ser reconocidos por el fruto? Tenemos que dar un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto de amor, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Y ese es lo que debería de surgir naturalmente en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, al hacer esto, entonces estamos manifestando el reino de Dios, porque estamos mostrando al mundo la naturaleza de nuestro Padre, de aquel que es nuestro Rey, aquel al cual estamos siguiendo. Debemos entonces seguir las reglas, los principios, las leyes que se establecen desde el trono, pero no es como algo impuesto, no como algo que tengo que hacer, sino como algo que surge
naturalmente de nuestra nueva naturaleza. Entonces el apóstol Pablo dijo que como Él, o sea, como el Señor Jesucristo es, nosotros somos en el mundo, y esto es algo tremendo. Es algo muy tremendo. Nosotros somos uno con Dios. Esa es nuestra posición. Nosotros estamos unidos a Dios. Somos sus hijos. Compartimos la misma naturaleza, por lo tanto, deberíamos de compartir, de tener el mismo fruto, porque somos uno con Él. Somos los pámpanos de un árbol, de una vid. Entonces, necesariamente, ese fruto se debe dar. Si no hay nada que lo impida, ese fruto se va a dar, ¿verdad? Y eso que lo impide es a veces nosotros mismos, que nos ponemos medio difíciles, nos queremos seguir aferrados a una vida que ya no nos corresponde, ya no nos toca. Exacto, somos los portadores de la naturaleza del Señor, somos su imagen y somos su semejanza, y se va restaurando en nosotros de manera que nos vamos a parecer cada día más a Jesús. Y eso se tiene que notar. Eso se tiene que notar, ¿no? Colosenses 1:27 nos dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Este es un misterio, el saber que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para este mundo. Así es. En Colosenses 3:4 nos dice la palabra: cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Tiene que manifestarse Cristo a través de nosotros. En Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que vimos, que Él nos capacita, nos habilita para que nosotros hagamos la obra que Él nos ha llamado a hacer, ¿no? Y en Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es que el apóstol Pablo nos está asociando nuestra naturaleza con la naturaleza de Cristo. Nos está compaginando, ¿no? Y eso es lo que debemos de buscar siempre. Entonces esta imagen ya restaurada y la moralidad de Dios en nosotros necesita ser exhibida y expuesta todos los días en el área donde Dios nos ha colocado. En el trabajo, en la escuela, en la casa, con el vecindario, en todos lados, en el centro comercial, o sea, porque muchas veces vemos, ¿no? Cuando vamos también, eso es bien importante. Entonces la cultura es transformada como la levadura se va fermentando la masa. Una pequeña cantidad afecta a toda la masa. Así es que no te sientas pequeño, no te sientas inútil, no, ves como el gigante, ¿no? Toda la maldad y todas las cosas. Tú puedes participar y poner ahora sí que tu granito de levadura en cada área, ¿no? De tu vida. Y un hijo de Dios puede influir en toda una comunidad con los hábitos que practica todos los días. Así es, sí. Ha habido personas comunes, normales, que han transformado toda su sociedad, han transformado todo el mundo, ¿no? Y ahorita, bueno, no es momento para hacerlo, pero, bueno, nada más me acuerdo ahorita de Rosa Parks, ¿no? Que ella, con lo que hizo, con su pequeño acto de resistencia que hizo en su ciudad natal, allá en algún lugar de Alabama, creo, pues provocó una serie de movimientos sociales que llevaron eventualmente pues a la igualdad, ¿no? A la desaparición de alguna manera del racismo en Estados Unidos. Entonces fue algo que afectó al mundo entero. Por un pequeño gesto. Por un pequeño gesto de una mujer sencilla, normal, común, ¿verdad? Una persona en la que nadie se fijaría, pero ella fue la diferencia, ¿verdad?
Entonces, la cultura de cualquier lugar no se va a destruir, pero se puede transformar. Ese es el punto, dice Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquí está hablando de Pablo y sus amigos. Entonces, estas palabras son tremendas. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que aquí trastornar viene de una palabra en griego, que es trepo, y significa dar giro, dar vuelta, revolver, revolucionar. Eso es lo que estaba haciendo Pablo y los demás. ¿Y cómo lo hacían? ¿Con armas? No, nada más con su estilo de vida, con las palabras que decían, con la forma en que estaban ellos viviendo y actuando. Con eso estaban trastornando el mundo. Tanto así que pues, los llevaron a la cárcel, ¿no? No por algo que hubieran hecho, sino por algo violento que hubieran hecho, pues, sino por simplemente mostrar que había una forma diferente de vivir. Y así eran, los primeros discípulos llegaban a lugares donde nadie conocía nada acerca de Cristo y ellos trastornaban esa sociedad. Entonces es algo tremendo, es algo realmente tremendo, y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que provocar un cambio en nuestra sociedad a través de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La misma creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La misma naturaleza espera ser redimida, ¿verdad? Y esa redención va a venir pues a través de la manifestación del reino. También se tiene que notar en la naturaleza, por supuesto. O sea, tenemos que ser personas que no están contaminando, que tienen cuidado de las cosas, que mantienen las cosas limpias, en buen estado. En fin, es parte de la cultura, ¿no? Del reino, que podamos ser cuidadosos. Esa es la palabra adecuada. Vivimos en un tiempo sin igual, un tiempo que está con una luz permanente sobre cada uno de nosotros. Y entonces, lo que vamos a traer es salvación, vamos a traer transformación social si hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer. Mateo 16:4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La generación mala y adúltera está buscando algo diferente. Porque sí es cierto, hay gente que es perversa, pero la mayor parte de las personas no lo son. Lo único que pasa es de que no tienen a quién seguir, no tienen un modelo sobre el cual puedan ellos ir. Piensan que no hay más, que lo que se ve es lo único que hay. ¿No es así? Hay alternativas. Hay alternativas. Dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Los milagros no convencen. ¿Qué es lo que convence? Una vida distinta. Eso claro, sí. Claro. Eso sí. Es importante la manifestación de todas estas señales. Son importantes, pero yo recuerdo muy bien que en el sacerdote, en el traje del sacerdote, venía abajo una campanilla y una granada. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada. 9 y 9, algo así, ¿no? Y que se refieren precisamente al fruto del Espíritu unido a la manifestación de las maravillas o de los milagros o de los dones que Dios nos da. Entonces siempre van una con otra, las dos son muy importantes, porque sí, el Señor nos dijo que debemos de hacer señales y prodigios que los va a hacer a través de nosotros, porque son parte de la naturaleza y parte de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y tiene que ser parte de la vida de todo cristiano. Lo tenemos que manejar siempre. Pero, sí, también nos dice aquí en la palabra de Dios, dice en Marcos
16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera. Y pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero es mejor vivir bajo la moralidad de Dios, mostrando pues una vida acorde, una vida apartada para Él, que se note que hay santidad en nuestra vida, ¿no? Jesús no pidió que aprendiéramos cómo hacer señales, no nos dijo, llegas y pones manos y dices tal o cual cosa, no. Él lo que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que sí quiso que aprendiéramos, que Él es manso y humilde. En Mateo 7, 22, 23 nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea que por muchos milagros, por mucha palabra, por muchas cosas, si no tenemos el fruto del Espíritu, la manifestación de la naturaleza misma, entonces nos va a reconocer el Señor. Así que es más importante que manifestemos la moralidad de Dios, es decir, el fruto del Espíritu en todo lo que hacemos, porque de esa manera vamos a glorificarlo, ¿no? Así es, definitivamente esa es la cosa. Y a manera de resumen de todo lo que hemos estado viendo, pues recordamos, estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Nosotros no nos manejamos por los valores, por la cultura de este mundo, porque tenemos otra naturaleza, tenemos otro reino, tenemos otro rey. Nosotros somos la luz, somos la sal de la tierra. ¿Para qué está la luz? Para alumbrar. No la tenemos la luz en un lugar escondido, sino que la tenemos en alto para que pueda alumbrar todo alrededor. La sal para preservar, pero también para dar sabor. Entonces, vamos a dar sabor a la sociedad. ¿Cómo? Con gozo, con alegría, con paz, con amor. De esa manera lo vamos a hacer. Somos la luz del mundo porque tenemos la luz de Cristo. De ninguna manera la luz es propia, que no se nos olvide que todo es prestado. Todo lo que tenemos es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Somos la imagen visible del Dios invisible. Si la gente quiere conocer a Dios, ¿cómo le va a hacer? ¿Dónde le va a buscar? ¿En el cielo? No, lo va a encontrar aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. Entonces, la gente puede conocer a Dios por medio de la cultura en que vivimos, que practicamos día con día, a través de las palabras que estamos hablando, pero no como una predicación, sino como nuestra manera de hablar, de ser. O sea, oye, que tú seas el único que no dice groserías en tu trabajo, ¿no? Con eso. Es un buen comienzo. Entonces, hoy podemos tomar la decisión más importante de nuestra vida si andamos de acuerdo a los propósitos de Dios y manifestamos su divinidad aquí en la tierra a través de nuestra vida. ¿Verdad? Que no nos equivoquemos, nada más estamos reflejando. Nosotros no tenemos esta naturaleza como la que tuvo Dios en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a hacer el proyecto, parte del proyecto de restauración de Dios para el ser humano. Las personas están necesitadas, la gente necesita una palabra buena, necesita ser sanada, no solamente físicamente, también emocionalmente. Yo creo que emocionalmente la gente está muy dañada. Mucha necesidad. Y pues, ¿quién va a hacer ahí una obra con nosotros? Dios a través de nosotros. Somos los llamados para realizar esto. Reconciliando a todas las personas con su Padre, llevándolos de regreso a casa. Y sí, las señales sobrenaturales son parte de nuestra vida, pero no es la parte más importante. La parte más importante es establecer el reino de Dios en la tierra, a través de hacerlo en la vida de las personas que conocemos, que están a nuestro alrededor. Dios va a trabajar entonces por su Espíritu Santo para transformarnos, para llevarnos de regreso
a la imagen original, aquel plan que Dios tenía para el hombre antes del pecado. Esa es la meta, que lleguemos a ser como Dios quiere que seamos, como nos diseñó para que fuésemos. Y que por el pecado se vino a distorsionar todo. Pero lo que tenemos que hacer es buscar regresar a ese origen, porque entonces vamos a estar reflejando la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el ser perfecto que Dios diseñó. Y así deberíamos de ser todos. Ese era su plan original, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, por este desafío que tenemos, Señor, que tú pones delante de nosotros. Y si tú lo pones, Señor, delante de nosotros es porque podemos hacerlo. Porque tú no nos vas a dar una tarea en la cual salgamos frustrados de que no la pudimos hacer, sino que tú, Padre, nos das todas las herramientas, todos los elementos necesarios para que podamos cumplirlo. Damos muchas gracias, Señor, por esa confianza que tú tienes en nosotros y que nosotros mismos a veces no estamos teniéndolo. Te damos muchas gracias, Padre, porque pues tú nos quieres a la imagen y semejanza tuya. Quieres que reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y has puesto todo lo necesario para que lo podamos hacer. Que no nos centremos en nuestra humanidad caída, que no nos centremos en nuestro pasado, sino que más bien estemos viendo continuamente hacia el futuro, hacia ese futuro glorioso que tienes para nosotros. Te doy muchas gracias, Padre bendito, por esta enseñanza, por este propósito, Señor, que has puesto en nuestra vida, que podamos, Señor, hacerlo, que nos despojemos de todo para seguir adelante, Señor, a este llamado que tú nos has dado. Te agradecemos mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues con esto estamos terminando la unidad de propósito. Vamos a comenzar la de destino. Esa la vamos a comenzar, pero vamos a tener primero un receso que pues corresponde básicamente con el receso escolar. Entonces vamos a regresar. ¿Cuándo vamos a regresar, esposa? El día 1 de septiembre, ese día regresamos, ese primer viernes, y es cuando pues, ya se supone que ya todo regresa a la normalidad. Entonces, el 1 de septiembre nos vemos nuevamente, si Dios quiere, a las 6 de la tarde para comenzar la unidad de destino, donde Dios tiene cosas muy importantes para nosotros. Bueno, pues bendiciones, gracias por estar con nosotros, por ver este video hasta el final, y pues que Dios me los bendiga, y pues estamos en esto. Que Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones.